¿Cómo están, estudiantes esforzados y valientes? Espero se encuentren muy bien. Vamos ahora a continuar con el trabajo para este siguiente momento del colegio. Así que vamos a trabajar ahora el cuento humorístico. Prohibido no reírse. Vamos. Muy bien. Vamos a leer un cuentito así rapidito. Receta para distraídos. El sabio supremo de Helen era tremendamente distraído, y esto era un orgullo para él, consejo de sabios y para todos los habitantes del pueblo. Una persona que pasa su vida tratando de descubrir la solución de los grandes misterios del universo tiene que ser distraída para las cosas de todos los días. Esa es justamente la prueba de su gran sabiduría. En materia de distracción, no había sabio más sabio en el mundo que el sabio supremo. Solo que su esposa estaba harta de tener que vestirlo todas las mañanas como si fuera un bebé, porque el hombre era capaz de encontrar su ropa en el dormitorio, incapaz de encontrar su ropa en el dormitorio. Así, la pobre mujer fue a pedir ayuda al consejo de sabios. 7 días y 7 noches pensaron y pensaron los sabios de Helen y, como siempre, encontraron una excelente solución. Lo que debían hacer el sabio supremo era anotar en un papel, antes de acostarse, dónde iba dejando cada una de sus prendas. Al acostarse, pondría el papel sobre la mesa de luz. Muy bien, entonces hasta ahí vamos con la primera parte del relato. Pues parece, pues ahí está la ironía. Estamos viendo ustedes, estamos viendo aquí, a través del texto, la ironía propia de un cuento de humor. Muy bien. Una vez más, en materia de distracción, no había un sabio más sabio en el mundo que el sabio supremo, ¿ok? No olviden esa parte, por favor, para el siguiente momento. Segunda cosa que no deben olvidar, solo que su esposa estaba harta de tener que vestirlo. Como que era tan sabio que no había que preocuparse pues, de las cosas mínimas, porque él se ocupaba de las cosas más profundas. 7 días y 7 noches pensaron y pensaron los sabios de Helen. Y como siempre, recordemos, encontraron una excelente solución. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí el momento del quiebre de las historias. ¿Correcto? ¿Y cuál era la solución? La alternativa de anotar dónde había dejado cada una de las cosas que él tenía. Al sabio supremo la idea le pareció excelente. Esa misma noche la puso en práctica. A medida que sacaba la ropa, iba anotando. El saco está colgado en el ropero. El pantalón sobre la silla. La camisa sobre el respaldo de la silla. Los zapatos están al lado de la cama. La ropa interior limpia está en el segundo estante. Y así sucesivamente hasta que llegó el momento de acostarse. Y yo estoy en la cama. Escribió el sabio supremo al final de la lista. Después se acostó muy tranquilo. A la mañana siguiente, cuando se despertó, se dio cuenta de que vestirse le resultaba muy fácil. Contento y orgulloso, estuvo a punto de llamar a su mujer para que admirara su hazaña. Cuando al final de la lista se detuvo, desconcertado. Yo estoy en la cama. Yo estoy en la cama, decía claramente en su propia letra, pero en la cama no había nadie. El sabio supremo se buscó desesperado por todo el dormitorio y salió incluso a tratar de encontrarse en las otras habitaciones. Basta de correr de un lado para el otro, se dijo. Al fin, tengo que sentarme a pensar. De modo que se sentó y pensó. Si yo escribí que estaba en mi cama, allí debía estar en ese momento. Seguramente me caí y ahora estoy debajo, se dijo, empleando toda su brillante inteligencia. Entonces se metió debajo de la cama para buscarse. Y en efecto, allí estaba él. Eso.
Así es, yo sé que te estás arrastrando de la risa. Sé que en este momento estás dando vueltitas ahí, dando vueltitas, riéndote por lo gracioso que es este cuento. ¿Ya? Yo confío en eso. Pero bueno, hay un humor fino aquí. Hay una risa fina, una burla al sabio, que aparentemente es sabio en las cosas más complejas, pero bastante ignorante en las cosas más elementales. Vamos entonces a continuar con nuestra explicación. ¿Qué es un cuento de humor? ¿Qué lo diferencia de otros cuentos? Creo que la respuesta es bastante obvia, ¿ok? ¿Cuándo comienza el cuento? No hay manera de saber su exactitud, pero sí se remonta a tiempos muy, muy antiguos, y de hecho la idea del cuento estructural elemental proviene pues también del mundo griego, ¿sí? La poética de Aristóteles es un elemento, uno de los textos que intentan teorizar la literatura. Hay otros escritos más, pero sabemos que los cuentos propiamente como hablamos hoy tienen también raíces en otras partes del mundo. Los mitos, las leyendas, las fábulas tienen que ver también con el cuento. Bueno, lo que sí sabemos es que un cuento tiene una estructura. La clásica estructura, inicio, nudo, desenlace. Obviamente eso ha cambiado con el tiempo, ya no es como se dice ahora, ¿ok? A veces puede estar el desenlace al comienzo, o el nudo al comienzo, y el inicio al final, o de repente no hay ninguno de los tres y podemos hacer un cambio. Algunos van a decir que eso no es un cuento, que es un relato. Hay todo un debate al respecto, pero seguimos o se sigue escribiendo, ya sea en el modo clásico o en los modos experimentales. Muy bien, entonces quiero continuar. Seguimos entonces con el relato. Muy bien. Los cuentos tienen una suerte de características, no te olvides. Tienen una suerte de características que hay que tomar en cuenta, ¿ok? Básicamente, sí, lo tenemos aquí, tenemos 5 características. La exageración, por ejemplo, yo voy a exagerar, si el hombre pues es gordo, de repente en el cuento, o es de gruesas carnes, voy a hablar de que es mucho más gordo, ¿no? Ahora, los aspectos físicos en la exageración son muy recurrentes, ¿no? En lo general. Ahora, obviamente el humor a veces suele ser muy cruel, hay que tener cuidado también de repente lo que uno lee y lo que no lee. En el caso de los cuentos clásicos de humor, o las obras clásicas de humor, la exageración es inevitable. El absurdo, inevitable también. Inevitable, podemos de repente ver un caballo volar en un lugar donde no debería volar. Vamos a ver en Don Quijote de la Mancha cómo Don Quijote va corriendo donde los molinos de viento pensando que son gigantes. Es otra manera, ¿no? La exageración también del Quijote, ¿no? Que era muy flaco, no tan flaco que de repente soplaba y se podía caer, o Sancho Panza, que era tan gordo que se podía caer para los dos lados, y así podemos continuar con diferentes ejemplos de la exageración y el absurdo. Pero también la parodia, ¿ok? La parodia también tiene que ver con una burla dirigida a ciertas actitudes de los personajes. Tú puedes verlos en las presentaciones cómicas, ¿no? En los cómicos, cuando imitan a un personaje, básicamente lo están parodiando. También a veces se parodian a los cantantes, también se suelen parodiar a los músicos, ¿correcto? La parodia también es un elemento de exageración, solo que al exagerar ciertos atributos, de repente tiene pelo corto y le ponemos más corto, de repente es largo y le ponemos más largo, ¿no? Yo puedo jugar en la parodia con una exageración también del personaje de quien me estoy burlando, o de repente de la situación a la que me estoy burlando. La repetición, algo que se repite constantemente, puede terminar siendo gracioso. Las actitudes de los personajes, por ejemplo, el obispo Chicheñó en Ricardo Palma, ¿no? Chicheñó, se repite tanto en la obra que, bueno, al final causa gracia. Y inevitable las comparaciones humorísticas, ¿no? De repente comparar a Don Quijote de la Mancha con una especie de lanza, o a Sancho Panza con una especie de cerdito en algún momento. En el caso de Molière también vemos al avaro que se le compara pues con una especie de buitre por su forma encorvada. Entonces hay una serie de elementos propios pues de la comedia
que son bastante graciosos en un sentido, pero crueles también en otro. Ok, entonces, no voy a contar chistes porque no sé contar chistes, pero yo te invito a que te diviertas y te entretengas leyendo alguna obra literaria. Puedes, por ejemplo, leer El médico a palos de Molière, Tartufo, ¿no? También puedes leer El avaro, una escena espectacular donde el avaro piensa pues que le están robando, y la persona que le está robando le dice, pero no tengo nada, y le empieza a buscar por todo lado, y al final le quería buscar también pues en otras partes del cuerpo. Obviamente el hombre se retrocede y no dice nada más, pues, ¿no? Y a pesar de eso el avaro quiere ir. Hay una escena memorable también del avaro en que va a comer gratis, pero cuando le dicen que tiene que pagar, se escapa por la ventana, tan viejito como es. Y así vamos a encontrar una serie de escenas bastante graciosas en las obras que vienen. Yo te animo a leerlas para que las conozcas. Tres preguntitas. Ok, ¿qué recurso humorístico predomina en el texto? Receta para distraídos. Tenemos la exageración, el absurdo y la parodia. Siguiente pregunta. ¿En qué momento se ha empleado el absurdo? ¿Al inicio? ¿Al medio? ¿Al final? Muy bien. Y habíamos citado algunos autores, Ricardo Palma y sus tradiciones también. Hay también cuentos muy graciosos, bueno, desde Guy de Maupassant, pasando de repente por las fábulas de Jean de La Fontaine, ¿no? Que no son cuentos probablemente, sino fábulas, y así podemos ir contando una serie de personajes. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Ahora el humor ha cambiado mucho. El humor de esta época pues es muy distinto. Hoy trabajamos con el humor basado pues en memes, basado en emoticones, pero nos seguimos riendo y nada es mejor que reírse durante la cuarentena, ¿ok? Entonces, sé feliz, que te vaya muy bien. Eso ha sido todo por ahora. Recuerda terminar tus actividades y mantenerte activo. Haz ejercicio. Busca que jugar juegos de mesa, valga la redundancia, y realiza las actividades propias que te gusten hacer, siempre priorizando el estudio. Recuerda que necesitamos muchos profesionales, muchas personas comprometidas con su labor. Muy bien, eso sería todo. Que te vaya muy bien. Ya nos estamos viendo muy pronto.